Te puedo pedir el calentón. Ah, pero el calentón. Pensé que es eso. Que me miras vaca. Oli. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo has usado? Ay, qué linda. ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Vamos a hablar de tropos hoy. Espero que estén teniendo un buen sábado. Mucha gente respondió que no sabía lo que era un tropo y me asombró un montón. Alguien acá que haya votado y que haya dicho que no sabía, o alguien que dijo que sí, que quiera comentar en los comentarios. Ay, nosotros también les extrañamos. Ahora que vuelve la cuarentena como más estricta en Cava, es muy probable que estemos volviendo a ser vivos más seguido, y también que lancemos varios talleres porque no vamos a poder estar trabajando mucho porque nada, no vamos a poder estar haciendo envíos, así que vamos a estar viéndonos la cara más seguido. Si quieren, esperemos 2 segunditos a que entren un par más de personas y arrancamos, porque si empiezo a explicar qué es un tropo y después sigo hablando y nos perdemos el inicio, va a ser difícil para personas que entren más tarde. Este es un tema del cual quiero hablar hace un montón de tiempo. En realidad es uno de mis temas favoritos de los cuales hablar. He tenido muchísimas discusiones intrafamiliares por este tema. Es un gran área de estudio. Hay muchos laburos muy interesantes al respecto. Y si hay gente acá que le gusta mucho ver series o ver películas o jugar videojuegos o leer cómics, hay muchísimos, o mismo les gusta escribir o les gusta escribir cómics o etcétera, creo que, o quieren ser guionistas o mismo les gusta hacer análisis de cine. Creo que hay muchas herramientas muy interesantes para tomar de muchas de las cosas que voy a decir ahora, porque para mí es interesante en general hacer un análisis técnico-político del contenido que consumimos, y muchísimas veces nada, hay patrones que se repiten. Ahora vamos a estar hablando de eso, y hay unos patrones que les voy a mencionar al principio y todo el mundo va a decir como, ah, sí, no sabía que era eso. Específicamente, hoy voy a estar hablando de cómo es que los tropos se aplican sobre la población LGTB y sobre su representación. Obviamente es tan grande esta maquinaria que hay muchísimas de estas cuestiones que obviamente en su gran parte han sido analizadas y han sido construidas como un análisis, por ejemplo, feminista del cine, en clave de entender qué herramientas se utilizan y cómo se utilizan esas herramientas en la representación de las mujeres cis en el cine. Y también, bueno, tengo muchas ganas de hacer, con Pau estábamos hablando de la posibilidad de hacer como una sección de esto y seguir conversándolo y seguir construyéndolo, porque hay análisis muy interesantes con respecto al uso de los tropes y la raza, todo lo que tiene que ver con políticas de tokenismo, pinkwashing, rainbow washing, etc. Así que es como un área muy interesante para trabajar. Bueno, habiendo hecho esa introducción, entró tipo una pestaña en un ojo y me voy a morir. Arranquemos. ¿Qué es un tropo? Un tropo es la utilización de un argumento dispositivo argumentativo, también a veces puede ser tomado como un cliché, para usar como
para avanzar una historia o como un dispositivo argumentativo. Muchísimas veces se va a llamar dispositivo argumentativo. Hay muchísimos tipos de tropos y pueden verse de muchísimas formas. Vamos a estar explorando un par. Van a ver que también muchísimas veces al tropo se le dice un motif, pero no es exactamente eso. Puede serlo, pero por lo general tiene que ver con la repetición y en ese sentido puede ser un motif, pero me refiero a la repetición de una serie de conjuntos. Por ejemplo, un tropo muy común es el tropo de la damisela en apuros. En muchísimas de las películas de acción, en muchísimos géneros en general, es muy común que a las mujeres cis se las vea en situaciones en donde tienen que ser continuamente salvadas, muchísimo más de lo que los hombres cis tienen que ser salvados, y esto tiene como una historia de cómo es que se han representado a las feminidades en el cine, lo cual ha hecho, bueno, se han llevado a cabo grandes guerras en torno a esto, y por ejemplo de ahí salió lo que tal vez deben haber escuchado como la necesidad de mujeres fuertes, y qué pasó cuando por ejemplo apareció el síndrome de Trinity, el cual le llaman el Trinity Trope. Trinity es un personaje de Matrix que es muy conocido por tener una de las aperturas de una película como más fuertes en cuanto a feminidades y representaciones de esas feminidades. El tema es que mientras van avanzando las películas, Trinity cada vez se vuelve un personaje con muchos menos recursos de los cuales tenía en la primera película, sin razón aparente, y tiene que ser salvada o tiene que necesitar ayuda de sus contrapartes masculinas. A esto se le empezó a llamar el síndrome Trinity, y es muy común que le suceda a las chicas fuertes, o sea, que aparezca un personaje que parece completamente independiente, que no necesita que le salven y que continuamente tenga que ser salvado mientras va avanzando la película. Hay unos casos en donde esto no sucede, y también hay muchísimos tipos de fortalezas. El tema acá es, bueno, la disparidad en cuanto a que a quienes les permite ser fuertes y de qué formas. Así que esos son algunos ejemplos de algunos tropos. Por ejemplo, un tropo muy común es algo que existe mucho más por fuera de la idea de tropo, que es algo que se llama male gaze, que es, viene de un estudio de Laura Hikes, tengo anotado su apellido y nunca lo sé pronunciar, que lo que va a proponer es, a través de un ensayo en los años 70, va a decir que hay una lectura de los placeres visuales y que tienen que ver con quiénes filman y qué es lo que están mostrando las personas que filman. El male gaze en parte tiene que ver con que todos los escritores de películas grandes de Hollywood suelen ser hombres cis, heterosexuales, y casi siempre quieren marketingizar y vender esas películas a otros hombres cis heterosexuales, y por lo general va a haber un tipo de atención puesta en la cámara. Esto fue muy y extensamente discutido y lo ha llevado a grandes guerras de internet por Anita Sarkeesian en lo que va a ser la cultura de los videojuegos, y cómo es que, por ejemplo, todos los personajes femeninos que van a aparecer, teniendo en cuenta que el 95% de los videojuegos tienen como protagonistas hombres cis, casi siempre están ahí para consumo, o sea, la cámara solo les muestra tetas y culo de los personajes cis femeninos, no hay casi representación de identidades queer o identidades disidentes o identidades trans, y en los casos en donde, bueno, si aparecen, ahora vamos a estar viendo qué pasa, pero algo muy interesante es que bueno, Anita Sarkeesian, no sé si alguna vez escucharon hablar, es muy de nicho, esto tal vez muy nicho de internet y muy de nicho de videojuegos, pero es una persona que salió a hablar muchísimo del tema del male gaze en los videojuegos, y en general se han generado bastantes discusiones en los últimos años, y es muy interesante los análisis, los meta-análisis que se pueden hacer sobre el uso de estos tropes y el uso de los textos y los subtextos, que es lo que vamos a estar trabajando hoy. Porque acá lo interesante del male gaze que vamos a también revisar es que tiene que ver también en cómo es que la cámara y cuál es el objeto de deseo del texto y cuál es el objeto de deseo de la cámara, que a veces pueden ser distintos. Un caso que se usa mucho de ejemplo es el caso de Megan Fox en Transformers, cuyo personaje en texto es un personaje hiper independiente, pero la cámara la trata todo el tiempo como un objeto de consumo. Entonces, vamos a comenzar.
Se entendió más o menos que es un trope, como entendemos como tropo a un dispositivo argumentativo, casi siempre va a ser repetido y genera como un tipo de estructura, es reconocible, o sea, el tropo lo vamos a reconocer si entendemos si entendemos qué tropo está siendo representado, lo vamos a poder ver varias veces. Ahora voy a dar un ejemplo muy claro. El ejemplo que más me interesa recalcar y con el que siempre me gusta empezar a hablar de esto es algo que se llama queer coding. Queer coding es cuando escritores, ya sea consciente o inconscientemente, incluyen estereotipos negativos de gente queer como una característica de una persona particular. Esto el queer coding, o sea, otra vez, es cuando de forma consciente o inconscientemente se utilizan características queers, que en este caso van a ser mostradas como negativas, para estas características van a ser utilizadas para representar a villanes, ¿sí? Algo interesante del queer coding es un poco su historia. El queer coding, que es codiar a un personaje como queer, tiene que ver con algo muchísimo más antiguo que se llama el código Hays. El código Hays es un código que estuvo como desde el 32, a ver, no me quiero confundir, desde el 32 al 68 en Hollywood, y eran cláusulas que Hollywood se impuso sobre sí, sobre qué cosas podían ser representadas y no podían ser representadas. ¿Por qué estoy hablando de Hollywood y por qué es esto relevante? La realidad es que estas cláusulas que Hollywood se impuso sobre sí permearon y siguen permeando la producción de cine en la actualidad. Algo muy interesante para mí es este código Hays, que en estudios feministas se menciona un montón. Una de las cláusulas que tenía era, por ejemplo, que ningún acto criminal podía ser glamorizado, y si lo era, ese acto criminal tenía que pagar un precio, ¿sí? O sea, tenía que ser castigado, tenía que ser matada la persona que lo representaba, etc. Obviamente que si estamos pensando en actos criminales, hay toda una categoría para lo que van a ser actos sexuales criminales, en los que va a entrar la homosexualidad. En parte de lo que Hollywood quería hacer era una construcción de valores morales y enseñarlos a través del cine. Entonces, acá va a empezar una serie de situaciones en donde todos los personajes gays, lésbicos, que fueran a ser representados en el cine, tenían que pagar un precio por esa homosexualidad. Esa homosexualidad se podía permitir existir siempre y cuando esos personajes o murieran al final o mismo tuvieran un tipo de castigo público o se suicidaran, o etc. Entonces, tenemos esta cuestión de ninguna identidad puede ser glamorizada, ninguna identidad criminal y ningún acto criminal, ya sea sexo, drogas, etc. ¿Sí? Entonces, con la existencia del código Hays empezó un tipo de queerbaiting. O sea, hay muchísimos personajes a los que se los iba a interpretar y se los iba a empezar a mostrar como malvades, o mismo se les iba a castigar por esa homosexualidad. Hay grandes personajes que van a tener como algo importante acá, es que el personaje podía ser gay o queer o afeminado en el subtexto de la película o de la serie, pero no podía en el texto, o sea, no se podía mencionar que este personaje era gay. Acá van a pasar dos cosas. Uno, mientras está sucediendo el cine, están sucediendo otras publicaciones. Entre las otras publicaciones que están sucediendo, está sucediendo la escena pulp, ¿sí? La escena pulp es esta escena de una producción masiva, trash, de muchísimos textos, que van a ser como baratos y de consumo rápido, que van a tener violencia, sangre, y van a estar más orientados a la juventud. Y es muy común que en la escena pulp empezara el subgénero lésbico, ¿sí? Tal vez lo deben haber visto, pero hay muchas imágenes como muy conocidas de libros pulp. Por ejemplo, Satán era una lesbiana, donde lo que empezó a pasar es que, es más, creo que tengo esa imagen de un pulp por acá dando vueltas, si lo encuentro se los muestro. Pero bueno, la cuestión es que lo que empezó a pasar es que se generó este subset de pulp de lesbianas, por ejemplo, en donde iba a haber muchísima producción de romances lésbicos dentro de las narrativas pulp, siempre y cuando las lesbianas murieran al final, ¿sí? Entonces, esto va a ser importante para lo siguiente, pero volvemos al queer coding. En el queer coding, como ya habíamos dicho, se le van a dar características queer a personajes. Si se ponen a pensar un toque, se van a dar cuenta que hay una correlación
bastante clara en Disney. Disney ha sido acusado un montón de hacer uso de este trope que vamos a llamar queerbaiting. O sea, queerbaiting sería como... no es queerbaiting, es queercoding. Queercodear a un personaje o codear como gay a un personaje sucede en un montón de películas. Claro, el síndrome de la lesbiana muerta es parte del trope que voy a hablar a continuación. El trope que estoy hablando ahora es igual vas como en recamino, porque el síndrome de la lesbiana muerta es un subset de tropes del trope entre ratos gays. El trope que estoy hablando ahora vendría a ser el queercodear, que sucede un montón y voy a dar un par de ejemplos. Hades en Hércules es un personaje claramente afeminado, claramente sensual y con muchísimas características que le podríamos asociar a una marica. Y algo muy particular del queercoding es que, o sea, el codeado queer, es que va a suceder específicamente sobre masculinidades. Y sobre esas masculinidades lo que se va a castigar y lo que se va a vilificar es la feminidad. Es la feminidad, el glitter y la avaricia. Todas cuestiones que se van a asociar a los gays. Entonces, tenemos a Hades en Hércules, tenemos a Gastón que se cuida el pelo y que canta sobre su belleza. Tenemos te estoy mirando a vos, Pau. Úrsula de la Sirenita. Úrsula de la Sirenita es un gran ejemplo porque Úrsula está basada en una drag queen que es Divine. Y específicamente está esta cuestión de mucho maquillaje. Jafar en Aladdin se pinta los ojos, arrastra los labios cuando habla. Hay hasta producciones actuales que siguen haciendo esto, como en Wreck-It Ralph, en donde uno de los jefes malvados hasta le llaman por un término que es un tipo de insulto para personas gays en inglés, que es decir, pansy. O sea, le dicen como maricón. Y también es un personaje rosa que arrastra las palabras cuando habla, que es sensual. Him en Las Chicas Superpoderosas, por ejemplo, sí, eso es un re. Algo interesante es que en este caso Disney tiene una historia muy larga de hacer esto. Y el diablo de la gata del pollito. Es muy común el hecho de, en especial en los 90s y 2000, hacer este tipo de codeo. La vaca del pollito, sí. De codear a personajes específicamente villanes con características queers. Que por eso me parece importante hacer mención de el código Hays y contar un poco la historia detrás. Porque es muy permeante cómo es que esto se ha transformado y cómo es que esto ha seguido existiendo. Para que se den una idea, anoté acá una frase que me gusta mucho, que es, que la tengo acá, sí, que ahora les voy a contar cuando hablemos un toque de We're Gays, pero es, para que se den una idea, recién ¿cuándo fue? A lo largo del 72 se publicó el primer libro con una historia lésbica en donde los personajes no morían al final. O sea, piensen como la magnitud de la situación. Bueno, el trope que me interesaba desarrollar y que alguien mencionó recién es el de enterrar a tus gays. Enterrar a tus gays es un trope que tiene que ver otra vez con el queercodear y que tiene que ver en general con el código Hays, que es un personaje gay puede existir siempre y cuando muera al final. Entierra a tus gays se ha readaptado un millón de formas. Existe lo que llamaron recién, que es el síndrome de la lesbiana muerta, y tiene también subdivisiones. También ha habido tanto, o sea, se le ha achicado textualmente lésbico en el libro. Ahora voy a contar sobre eso. Ha habido tantas guerras por internet y han habido tantas conversaciones en torno a el tema de entierrar a tus gays. Hasta en el 2012 fue bastante importante. Ahora voy a contar por qué es lo que sucedió exactamente. Que ha habido muchos tropes que se subdividieron de este y que crecieron de este, pero este es para mí uno de los más importantes para ejemplificar cómo es el trato de los personajes LGTB en las series. Entonces, entendemos esto que Bury Your Gays o Entierra tus gays o Entierra tus queers es
un trope que viene directamente del código Hays y tiene que ver con puedo representar un gay siempre y cuando muera. Algo que me parece vital es decir que esto no tiene que ver con que no haya una historia donde un personaje gay muera. El tema es que, y tampoco hay una persona que sigo en internet que amo mucho que también hace mención a no es lo mismo, por ejemplo, que un personaje gay muera en una película de terror en donde muchos de los personajes van a morir, y el tema es cómo va a morir ese personaje gay, qué tipo de representación va a tener. Entierra a tus gays tiene que ver con la continuidad y la prevalencia del trope y cómo es llevado a cabo. No tiene que ver con que haya un protagonista gay, que es muy raro, y que muera, ¿sí? Sino, o que sea una historia específicamente alrededor de cuestiones gays. Eso también vamos a hablar. Sino específicamente el hecho de representar un personaje gay y que muera. Como decía recién, hay un libro que se llama El precio de la sal, que lo deben conocer muchísimo más como Carol. El precio de la sal es un libro que se escribió en 1952. Fue escrito por Patricia Highsmith, que quienes son fanáticas del cine tal vez escucharon hablar de ella porque varios de sus libros fueron adaptados por Hitchcock. Uno de sus libros fue adaptado por Hitchcock. Pero bueno, en el 2015 se hizo una película basada en El precio de la sal, que se volvió a republicar en 1990 bajo el nombre de Patricia, porque cuando se publicó por primera vez en 1952, ella lo publicó bajo otro nombre, ¿sí? Después reveló muchísimo tiempo después que esa historia estaba basada en una situación personal que ella vivió. Por si no saben, Carol es una película que fue nominada y ganó un montón de premios, que trata de una chica que trabaja vendiendo juguetes en una tienda, en una juguetería, y un día llega una señora rica, rubia, hermosa al lugar, y tienen como un intercambio y empiezan una suerte de vínculo con tintes románticos que finalmente empieza a florecer, teniendo como más un texto, o sea, lésbico. Realmente trata sobre su romance. El tema es que, aunque el final no puede ser considerado 100% feliz, porque no es que terminan juntos, sino que es más como la idea de que pueden llegar a estar juntas. Las dos terminan sanas, salvas y no muertas, y era la primera vez que sucedía algo así. Y para que se den una idea, y esto era lo que les quería contar, es que en 1990, cuando se republica El precio de la sal, Patricia escribe una introducción al libro. Y lo que dice es: antes de este libro, los homosexuales, hombres o mujeres, en Estados Unidos tenían que pagar por su desviación. Advertencia de contenido, voy a leer algo que es medio explícito sobre violencia, por si alguien quiere salir ahora. Es muy corto igual. Tenían que pagar por su desviación a través de cortarse las venas, ahogarse en una pileta, cambiarse a la heterosexualidad, o eso decía el texto, o colapsando, soles miserables y exiliadas en una depresión similar al infierno. O sea, mismo Patricia, al republicar su libro con su propio nombre lo puso 38 años después, o sea, recién en 1990. O sea, el libro estuvo en la oscuridad sin tener un autor relevante hasta que ella decidió decir como voy a salir del closet como una autora y como lesbiana. Es bastante interesante el hecho de que ella misma haya puesto un referéndum en su propio libro diciendo: hola, antes de esto, este era nuestro destino y esto era lo que se representaba de nosotros. No podíamos tener un final feliz, tampoco podíamos tener una historia. Algo que me parece muy interesante es la utilización que está haciendo de lo que vamos a llamar pagar por su desviación, ¿sí? Lo que me interesa bastante es que este es un trope que sigue vivo. Aunque se ha modificado, sigue tan vivo que a veces hasta se lo llama afuera del closet, fuera del closet, dentro del fuego. O sea, salís del closet y te prenden fuego. Algunos ejemplos, por ejemplo, son los 100, porque algo interesante es que acá alguien mencionó antes, es el tema del síndrome de la lesbiana muerta. Algo que empezó a pasar bastante en varias series, ellas son los 100, Agentes de S.H.I.E.L.D., Arrow, Blindspot, Lost. Perdón, quiero aclarar que en los 100 la lesbiana se murió de una bala perdida. Sí. Ni siquiera le dispararon, fue una bala que fue sin querer. Una bronca.
Bueno, Poné la cara. lo interesante con el síndrome de la lesbiana muerta es que en un corto periodo de tiempo pasó con muchos personajes lesbianos que habían salido del closet que fueron asesinados, ¿sí? Los casos más grandes fueron los 100, Arrow, Blindspot y Buffy. Buffy muchísimo antes, ¿no? Pero hasta fue un poco parodiado por, ¿cómo se llama esta serie? Winona Earp. Winona Earp hasta parodió el hecho de que dos personajes lésbicos estuvieran juntos, porque acá la situación del síndrome de la lesbiana muerta es que el personaje salga del closet, sepamos que es gay y rápidamente sea asesinado, ¿sí? Perdón, quiero aclarar eso. En esa serie lo que sucedió es que le meten un tiro también a la nueva novia de una de las coprotagonistas y nos enteramos justo antes de que como 5 minutos después, que tenía un chaleco antibalas y era como nada, se estaba haciendo la puerta nada más para que se fuera tipo el agresor. Algo que a mí me parece bastante interesante en muchísimos de estos casos es que estos son personajes que son personajes secundarios. Y por ejemplo, ahora vamos a hablar un poco también de cómo es que se da esta representación también y qué castigo se le pone a estos personajes. Son personajes que son secundarios o semisecundarios, que hay muchísima presión tal vez con que salgan del closet, pero una vez que salen, los productores no quieren que sus personajes sean gay. Para tomar un caso, Buffy tuvo un romance durante varias temporadas entre dos personajes. En total hay 18 capítulos hasta el primer beso. Y igualmente, o sea, a Buffy hay que decirle que tuvo la primera escena de sexo lésbica en la televisión abierta. Es muy interesante el hecho, todo el laburo que han hecho por la representación dentro de esa misma serie. Pero también tenemos que tener en cuenta otras cosas. Desde que empiezan a salir hasta que se muestra el primer beso entre lesbianas, pasan 18 capítulos. Todo ese tiempo que pasa es porque en realidad no planeaban mostrar ningún beso, ni que hubiese ninguna escena de sexo. Es más, uno de los escritores empezó a desarmar su oficina y amenazó con renunciar si mostraban una escena de sexo lésbico. Y la situación acá es cómo es que se da el tratamiento de estas corporalidades e identidades muy distinto a cómo se da el de otros personajes. En especial por esta cuestión, que estos personajes salgan del closet y muy prontamente se los mate. También, por ejemplo, en Lost, hay un personaje que sabemos que es gay y muy prontamente muere. Hay escenas en Degrassi, por ejemplo, de repente sabemos que hay un personaje que es trans y que está por empezar a tomar hormonas y muere en un accidente de auto. De otro, no sé si necesariamente. Palermo en La Casa de Papel y ¿cómo se llama el otro? Que es el hermano del protagonista. Ah, sí. Bueno, sí, el violador ese. Sí. Que no vi la primera temporada, pero sí que es un violador. Pero Berlín. Sí, pero... Que Palermo le tenía ganas. Sí, pero Berlín estaba curcodeado. Sí, Berlín estaba recurcodeado. Pero Berlín, bueno... no sé si era una Casa de Papel, pero... por traer una referencia más actual y más, sí, entre comillas, relevante al... Sí. ¿Continúa? Palermo está lo que se llama curcodeado. O sea, no, en realidad Berlín. Berlín, igual Palermo también. Hay muchísimos personajes. Pero Palermo sí es gay. Sí. Bueno, mismo, algo que es interesante es que Joss Whedon realmente... ¿Es Joss o Jess? Nunca sé, creo que es Joss. Bueno, fue una de las personas que más apuró con el tema de que sí se diera que el personaje fuera gay. Algo que también quería aclarar es cómo se mata a los personajes que son lesbianos, específicamente con el síndrome de la lesbiana muerta. Y un caso que me interesa mucho es el caso de Watchmen. En Watchmen hay una escena muy muy violenta que dura 2 segundos, en donde vemos que matan a Silhouette, que es uno de los personajes. Esto no es un spoiler porque pasa en los primeros minutos de Watchmen, pero cuando empieza la película nos enteramos que la vieja guardia de superhéroes fue asesinada y está siendo asesinada. Así comienza la película. Uno de estos personajes es asesinado con su pareja en la cama. Sí, y esto es algo bastante interesante. En los 100, y tanto en los 100 como en Buffy, como en otros de estos que he mencionado, como Arrow o como Agents of S.H.I.E.L.D., los personajes mueren queriendo defender a su pareja.
con la que hace muy poco sabemos que son pareja, ¿no? O sea, el personaje que muere en los 100 muere por una bala perdida que le tenía que pertenecer a su pareja. Entonces, esas son como algunas de las cuestiones que también están buenas para tener en cuenta. Cuando matan a Silhouette en Watchmen, dejan escrito en la pared putas lesbianas. Y es un montón de bagaje homofóbico que nunca es desarrollado por la película y que es utilizado simplemente como para darle más drama al hecho de que acaban de matar a 2 mujeres en la cama. Esto también está bastante relacionado con, en general, cómo es que se tratan los cuerpos femeninos en las películas y en las series, y ahora vamos a hablar un poco de eso. Un caso que también me gusta bastante es qué pasa cuando los personajes salen del closet. Y hay series que hasta muchísimas veces hacen referencia a esto, que es que los personajes gays en las series y en las películas por lo general tienen un rol de ser o muy sexuales o depravades o drogadictes o de morirse por suicidio o por sobredosis. Y es muy gracioso, y esto lo quería traer, que es que tal vez vieron Sense8, es bastante conocida. Hay un personaje que es Lito, que cuando finalmente lo sacan del closet, medio porque sale, medio porque lo obligan, le empiezan a ofrecer que haga, es un actor, y lo que le empiezan a ofrecer que haga ese personaje son papeles en donde su personaje muere de sida o de sobredosis. Entonces es como, ok, ahora que soy gay no puedo hacer otra cosa que no sean personajes gays. Y me redirijo a Ian McKellen, cuando un actor abiertamente gay, el cual en una entrevista ha dicho que hay tantos hombres cis heterosexuales que han ganado premios por hacer de hombres gays, pero sin embargo no hay ni un solo hombre gay que haya ganado un premio por hacer de actor abiertamente gay, que haya ganado un premio por hacer de un actor heterosexual. Y son como cuestiones a tener en cuenta. Bueno, mencionando un caso más antes de avanzar, es los Vampire Diaries o Diarios de Vampiro, no sé cómo se tradujo eso, creo que se dice Vampire Diaries, en donde mueren 4 personajes gays. Los únicos 4 personajes gays que aparecen, los 4 son asesinados en las primeras temporadas. Y es como muy, muy distinto, o sea, ¿cómo es que...? Bueno, esto nos lleva a un siguiente trope que me gusta muchísimo, que es no demasiado gay. No demasiado gay y su primo hermano, metete de nuevo en el closet. No demasiado gay es lo que el Hollywood ha terminado de decidir hacer con muchísimas parejas gays y LGBT, que es, ok, ya no las podemos matar porque eso está medio mal visto, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, el not too gay tiene que ver con cuánto vamos a representar a las parejas gays. Y esto se ve específicamente con muchos estudios en cuanto a cuánto tiempo de pantalla tienen las parejas gays, cuánto se besan versus sus contrapartes heterosexuales y qué tan explícitas son las escenas de sexo. Muchísima gente ha llamado la atención con esto, con Modern Family, en donde las parejas heterosexuales se saludan con un beso y las parejas homosexuales se abrazan. Y voy a dar un par de ejemplos. En Juegos de Tronos hay bocha de sexo, bocha. Sin embargo, no hay casi ninguna escena de sexo explícito homosexual que no sea para consumo masculino, o sea, que no sea de chabonas besándose. Y hasta cuando hay chabonas besándose, ni siquiera llega a ser tan explícito. O sea, hay una decisión consciente de decir, vamos a hacer que las escenas de sexo entre hombres sean muy cortas. Mismo pasa con Black Sails, una serie en donde uno de los protagonistas es abiertamente bisexual y sin embargo todas sus escenas de sexo con hombres no existen. Y cuando hay situaciones en donde flirtea o quiere levantarse a alguien o coquetea, tampoco se muestra visiblemente. En Glee, hasta que finalmente se hizo suficiente ruido, el tiempo de pantalla que se le otorgaba a las parejas heterosexuales era mucho más grande que a las parejas homosexuales. Y estamos hablando de Glee, una serie que era abiertamente gay y que tuvo sus personajes cánones gay. Y sin embargo, los besos y las escenas eróticas entre esos personajes eran muchísimo más censurados. También está el ejemplo de True Blood, una serie que tiene bocha de personajes gays, en donde uno de los actores fue finalmente despedido porque simplemente no quería hacer escenas eróticas gays.
y contrataron a otro actor que sí lo hiciera, pero donde hay varias parejas homosexuales y casi ninguna se la muestra teniendo sexo. Lo mismo con Skins, en donde... Max se llamaba Max el pibito rubio. Sí, Max. Max. Sí, no, se lo muestra una vez chapándose a alguien, creo. Siempre está chapándose a alguien, pero como que está ahí. En el fondo. Existe. Que en God se haya mostrado una pija explícita no tiene nada que ver con el hecho de que cómo ha tratado la serie a sus personajes homosexuales. O sea, hay una realidad y hay una decisión. Juego de Tronos tiene bocha de sexo gay en los libros. Y hay una pareja abiertamente gay que podrían haber mostrado garchando y sin embargo hay paneos o se corta, mientras que a las parejas heterosexuales se muestra muchísimo más explícitamente el sexo. Me pregunto para quién es eso. O sea, o sea, no importa cuántas cosas buenas haya hecho la serie, el tema es que sigue comprando y sigue manejando este tipo de situación, lo cual nos lleva a metete de nuevo en el closet. Metete de nuevo en el closet es un trope que está íntimamente relacionado con Not Too Gay. Esto tiene que ver con cómo se va a tratar a el rating y la acreditación y las restricciones que se van a tener sobre una película. Un caso que fue icónico fue el de Gay Best Friend, o GBF, porque es como se busca en la película, son sus siglas. Gay Best Friend es una película que tal vez no conozcan, excepto que consuman tanto cine gay como yo, que es una película dirigida por un chabón gay, sobre dos pibes que están en el closet, pero entre ellos saben que son putos, navegando el secundario y dándose cuenta de que pueden ser populares porque ahora tener un mejor amigo gay está de moda. En la película hay muchísimos chapes entre pibes y varias escenas eróticas, y por esa razón la película recibió una restricción no apta para menores. Realmente esta película tiene menos escenas de sexo que Chicas Pesadas. Y sin embargo esto es una constante que no solo se aplica en general a películas LGTB, sino que también se aplica a cómo es que se muestra el placer femenino en cámara. En general, por ejemplo, cuando se muestra a feminidades sintiendo placer, en especial mujeres cis, se le va a dar un rating muchísimo más alto y se va a exigir... El concepto es trope, se escribe T-R-O-P, ahí lo escribo. Se va a exigir que esos personajes cambien. En Gay's Best Friend es para mí un solo ejemplo de 12 millones. Ahí lo escribieron, sí, trope. Uno que leí hace poco y que me pareció también muy interesante porque fue bastante cubierto por la media fue el caso de Hustle, una película de Rebel Wilson y Anne Hathaway, en donde no hay ninguna situación de sexo explícito, sin embargo hay muchísimos chistes con contenido sexual. Y la serie, o sea, la película recibió, creo que no apto para menores de 16. Y Anne Hathaway salió a hablar al respecto diciendo, la realidad es que hay películas con escenas de sexo explícitas que son mostradas para menores de 13 y como están hechas para consumo de hombres cis, se la dejan pasar. Y en ese caso, el caso de Gay Best Friend a mí me gusta bastante porque la razón que dieron para no dejarla pasar es que había demasiados besos homosexuales. O sea, explícitamente, si iban a mostrar homosexuales, no podía ser apto para menores. O si lo hacían, lo tenían que hacer poco. Este para mí es uno que está íntimamente relacionado con Esconder a tus lesbianas también, que es un trope que se usa un montón, que está íntimamente relacionado con otro trope que se llama palabra de gay. El palabra gay es como muy importante, especialmente ahora que al palabra gay también se le llama JK Rowling, porque es salir a decir que tu personaje es gay una vez que la serie ya está terminada o el libro ya está escrito o la película ya finalizó. Esto puede ser hecho tanto por actores como por directores como por los mismos escritores. JK Rowling salió a decir que muchos de personajes eran gays una vez que Harry Potter terminó y se produjo lo que se va a llamar queer baiting,
Y luego, o sea, baitear sería plantar una carnada de que alguien va a ser gay para que las personas gays vayan a verlo y después no hacerlo. Esto fue hecho con Albus Dumbledore, el cual hace muchísimos años J.K. Rowling salió a decir que era gay. Y fue muy interesante porque salieron Los Crímenes de Grindelwald, que es una película en donde iba a aparecer Albus Dumbledore joven. Y iban a mostrar lo que supuestamente fue su romance con Grindelwald. Y esto no pasó y no fue mostrado. Se mandaron trailers y teasers y cosas en donde parecía que iban a mostrar algo y finalmente no mostraron nada, lo cual es algo que ya sucedió muchas veces y pasó mucho con Hombre Lobo Adolescente, que es una serie de televisión en donde todo el tiempo había intercambios entre varios personajes que parecían que tenían un vínculo homosexual y hicieron continuos chistes al respecto y finalmente nunca mostraron nada. Esto pasa con 12 millones de series. Se ha hecho con, Hombre Lobo Adolescente, se ha hecho con Sherlock, la versión de Sherlock británica, en donde continuamente se hacían chistes, llegando al punto hasta de hacer que el personaje se besara con su antagonista, entre otras cosas. Por ejemplo, Moriarty es un personaje que está increíblemente queercodeado. Moriarty es, el villano de Sherlock, y es un personaje que se ve y se muestra con manerismos y distintas cuestiones que pueden ser asociadas a algunas características queer. El esconde a tus lesbianas es un trope que se discutió mucho en los últimos años por un juego que se hizo muy famoso que se llama Life is Strange, pero en general se discute un montón. Tuvo leve presencia en Star Wars, por ejemplo, en la última entrega, el alce de los Skywalkers, porque en las últimas escenas de la película se ve a dos lesbianas besándose, no abrazándose, o no, creo que chapan, no están besándose. se chapan dos minas en el fondo, o sea, al final. Y aunque obviamente celebramos cualquier tipo de representación porque we're thirsty as fuck, y realmente necesitamos esa representación, el esconde tus lesbianas es un trope muy común que se hace en un montón de series que en donde nos enteramos que un personaje tiene un vínculo con otro a último momento, al pasar y medio como un descarte. Y hay como también un vínculo bastante ligado con cuáles son las cosas que sí se pueden mostrar y cuáles son las cosas que no. Un caso que se popularizó bastante fue el hecho de True Blood, en donde hay 3 escenas de sexo no consensuado explícitas, o sea, 3 escenas de violación explícitas, y sin embargo tardaron un montón de temporadas en, por ejemplo, mostrar sexo homosexual explícito. Así como hay un montón de otras series en donde podemos ver que una situación de abuso va a ser mostrada mucho más explícitamente que una escena de sexo homosexual, ¿sí? Y esto es como muy importante. Y estas cuestiones estamos tan acostumbrados a consumirlas que realmente no las notamos. O sea, este juego, Life is Strange, muestra situaciones de violencia, de abuso, de femicidio, de violación. Muestra un montón de situaciones muy mal manejadas. Y recién a último momento nos enteramos que es un personaje lésbico que se deja como un rezagado, y que parece demasiado grande como para ser trabajado. Y esto también nos lleva a esta situación de realmente se trabajan temáticas tan complejas a través del cine. ¿Cuánto cuesta? O sea, ¿cómo es que siguen sucediendo una de estas cosas? Un par de casos que me causan mucha gracia y que quiero compartir con ustedes es el caso de Palabra de Gay de High School Musical, en donde cuando lanzaron la versión como remasterizada y comentada, decían que Ryan, el personaje que es claramente queercodeado, que esto también es una utilización de, como no puedo decir en el texto que ese personaje es gay, voy a mostrarlo como gay, como es el caso del personaje de Ryan. El caso, de Albus Dumbledore, un caso que se viralizó un montón por su actriz, Tessa Thompson, que fue el caso de Valkyria en Thor Ragnarok, que es un personaje que hasta le filmaron una escena de sexo y la eliminaron. O sea, dar a entender que hay un vínculo es
o sea, dan a entender que va a haber un vínculo y después no lo concretan, y después la escena esta que iba a entrar en la película decidieron removerla para no cambiar las restricciones de edad que iba a tener. Sí ponían una escena en donde Tessa se levantaba, o sea, Valkyria se levantaba de una cama y hay una piba. Porque eso era muchísimo más sexual que cosas que al parecer ya hemos visto, como en Guardianes de la Galaxia con el chabón levantándose y teniendo una piba en la nave. Alguien dijo algo. Y encima la única forma de ver un beso es matando a quien intentás salvar durante todo el juego, Liz. Sí. Fue un horror. Sí, no. Todo lo que pasó con Life is Strange es un Todo horror. Life is Strange es un horror. Cada uno de los arcos se vuelve peor. Y es como, tiran como situaciones y es como, hay que pensarlas. Sí. Pero no las pensamos y seguimos maltratando a todo el mundo. Algo que me parecía piola aclarar es que hay tan pocas series y libros en donde haya personajes protagonistas que sean gays. Y esto también es un tema porque cuando estás escribiendo cuando se escribe una película o una serie, muchísimas veces se necesita fillers. Y muchísimas veces para darle identidad a un personaje lo único que hacen es hacerlo gay, ¿sí? Y en esos casos, cuando lo único que hacemos es hacer un personaje gay, lo que termina pasando es que cuando se muera va a haber también un mensaje que se va a ir con eso. En especial cuando otra vez no hay protagonistas que sean gays en el amplio espectro del resto que define a ese personaje. Y bueno, y si el protagonista es gay, automáticamente es literatura gay, sí. Y muchas de estas cuestiones se van a complejizar, en especial cuando... bueno, el remake de She-Ra, por ejemplo. Hay muchísimas series y películas que han hecho esto bien, pero son las de menos. O sea, realmente cuando te pones a buscar hay un montón de tropes y quiero hablar de algunos de los menos conocidos, pero que para mí son más permisivos, que es Historia trágica de SIDA y demasiado pure para este mundo cruel. Es que me enteré, porque en realidad no veo, bueno, no sé cuánto que no veo 13 razones por qué. Sí. 13 Reasons Why. Y aparentemente en la última temporada, bueno, es un caos esta serie. Se escucha a Pau porque está hablando. Es un caos esta serie, pues problemática desde... No. Bueno, por todos lados. Y en la última temporada parece que había un chaboncito que como que se estaba sintiendo mal y de repente lo encuentran, tipo, como que se sentía mal, es como, pero vení, vamos al baile de no sé, no es de graduación. Bueno, sí, está bien. Y la pasa bomba y después parece que cae en el hospital y es SIDA. De repente tiene SIDA y se muere. Esta serie ocurre en la actualidad. Claro, así funciona el chivo. No, el SIDA. El SIDA, perdón. Solo existe el SIDA. Bueno, la historia trágica de SIDA para mí es un trope que puede ser bien realizado. O sea, existen películas como Y la banda siguió tocando que están basadas en hechos reales. Existen películas que realmente lo han trabajado de formas bastante interesantes. Y sin embargo, el tema es cómo es que eso va a ser representado. Y voy a hablar de algo que voy a hablarlo en los últimos minutos porque me va a odiar todo el mundo. Pose. Hay que hablar de Pose. ¿Cuánto tiempo? Hay que hablar de Pose. Me quedan 12 minutos, pero hay que hablar de Pose. Para mí hay una unión como muy clara entre demasiado pure para este mundo cruel y cómo es que se representan en general a las identidades con SIDA, no con HIV, en el cine. O sea, se dan muchísimas situaciones en donde estas dos se mezclan y se generan como esta idea de el personaje gay siendo demasiado puro, obviamente muchísimas veces ni siquiera mostrando la sexualidad de ese personaje, sino mostrándolo como sufrido y como que todo es terrible alrededor. Pienso mucho en Shia, por ejemplo, es una película un poco vieja, pero siendo una película donde mostramos a una actriz que es bisexual y el demasiado puro para este mundo también es un tipo de castigo, es el mundo de la depravación, el mundo gay de las drogas. Pienso también en libros clásicos como Pregúntale a Alicia, en donde se da esta situación en donde las drogas te llevan a la homosexualidad y la homosexualidad te lleva a la muerte. Que siguen siendo permisivas en algún punto.
y permisivas. Siguen siendo prevalentes. ¿Por qué dije permisivas? Sí. Entre esas, uno que recién mencionó un toque Pau por el hecho de traer el tema de por 13 razones, es el tema de lo que se llama suicidio por angustia gay, que tiene que ver con suicidios mostrados muchísimas veces en pantalla, que tienen que ver con que un personaje sufra bullying y termine suicidándose, en estos casos bullying por ser gay. El tema es que cómo es esto representado y de qué forma y sobre qué personajes, muchísimas veces al pasar y muchísimas veces mostrando esto como la única posibilidad, y ha sido discutido y han salido varios análisis, en especial de la Universidad de Stanford, en parte mostrando cómo es que es realmente problemático para toda la comunidad homosexual el hecho de tener rates de suicidio muchísimo más altos que en la comunidad heterosexual, y cómo es que representar esto sin tacto y de una forma constante en la televisión no es positivo de ninguna forma. Y hay para mí 4 casos que son bastante claros. En Vampire Diaries hay un personaje que se suicida por ser gay, por bullying. En Glee hay un personaje que se suicida por bullying y falla, se intenta suicidar y falla. ¿Cómo es el bullying? En Cloud Atlas hay un personaje que lo utean como gay y se suicida. Sí. Y en House of Cards hay un personaje que lo terminó llevando al suicidio, en parte por el hecho de mostrar que es gay. Muchísimas de estas situaciones siguen sucediendo. Nada, me río de algo que me preguntaron. ¿Qué pienso de Call Me By Your Name? Bueno, ya me lo preguntaron tantas veces. No, es que mucha gente distinta me lo ha preguntado. Para mí que 3 personas me preguntan lo mismo ya es un montón. No conozco mucha gente. ¿Qué pienso de Call Me By Your Name? Me van a prender fuego por todo lo que voy a decir ahora. Yo sé que muchísima gente ha llamado la atención sobre Call Me By Your Name por el hecho de tener una gran diferencia. Bueno, no es tan grande la diferencia, pero una diferencia entre el protagonista, que tiene 17 años, cuando conoce a lo que va a ser su primera interacción homosexual, que es un chabón de 23 años. Esta es mi situación. Es una película que sucede en otro contexto, en otra situación. No creo que glorifique en ningún punto los vínculos intergeneracionales. No pienso que sea propaganda pedófila, no pederasta, sino como propaganda, diciendo como es, sí. Creo que tiene que ver con también las circunstancias de un pibe en otra época. También es medio autobiográfico el libro, como esta situación de vivir en un contexto de repente como alejado y tener un despertar sexual, sintiendo la incomodidad y sintiendo lo erróneo que eso puede ser con de repente una persona que pareciera ser visiblemente homosexual, y cómo empiezan esos vínculos. Y creo que cuando nos relajamos un segundo y pensamos, nos damos cuenta de que muchos de nosotros también tuvimos despertares a veces, no sin hablar del hecho de personas mayores de edad aprovechándose de menores, que obviamente es abuso, sino el hecho de que una película cuente una historia que a nuestros estándares no sea correcta, no significa que esa historia no tenga un lugar en su narrativa, y que tampoco no vaya a poder ser explorado por esa misma historia. O sea, es como esto de... Hay bocha de películas que muestran situaciones de genocidio y situaciones... O sea, sigue siendo cine. Pienso que es una realidad también de cómo fueron las experiencias de muchos de nosotros entrando en la homosexualidad, en el sentido de descubriendo nuestra sexualidad con otra gente. En especial, si escuchamos las historias de muchas personas que vivieron esa época y que vivieron esos contextos. Como que me parece que escrachar o tachar algo simplemente porque algunas de sus temáticas no sean consonantes no significa que eso vaya a ser un ejemplo de cómo tengan que ser el cine desde ahora. Y creo que Call Me By Your Name es una gran película por un montón de otras cosas que no están ligadas a el vínculo entre los protagonistas. Creo que tiene un mensaje como muy interesante, en el cual no quiero entrar ahora porque es muy largo, pero lloré un montón con esa película. Por
todas razones que para mí no es todo, como que después me pasó como esto de que no noté muchísimas de estas cuestiones hasta después, porque para mí lo interesante del mensaje de la película es esto de qué pasa cuando con un primer romance y con esto de el tema de cómo estaba filmado y la idea de no escapar de lo que sentimos, ¿no? Como esto de qué se hace con el dolor y con esta cuestión, con el desamor. Creo que eso fue lo que yo me quedé pensando en la película. Pero ya que estamos, quería hablar de una sola cosa más, que es el tema de cómo va a ser representadas las vidas gays. Y si van a ser vidas representadas como dignas de ser vividas, que es un trope que vemos un montón, y que creo que también hasta cuando pensamos en cuáles son las grandes representaciones y qué casts son grandes en su representación, hay dos que me vienen a la mente, Pose y Orange is the New Black. Cuando pensamos en vidas homosexuales, por lo general las vidas que van a ser representadas son vidas de sufrimiento. Es todo bien, podés ser gay, no te van a matar, no tenés que morir al final, pero toda tu vida va a ser de sufrimiento. Y ese sufrimiento va a venir en parte por el estilo de vida que vayas a elegir. Creo que también es algo que fue muy interesante en muchas de las críticas actuales que ha recibido The L World, El Mundo L o mismo Queer as Folk, que son series yankees que han trabajado el tema de la homosexualidad en su amplio espectro, y sin embargo con una permanencia de el sufrimiento y el sufrimiento por ser gay, ¿sí? Y esto también es un tema cuando otra vez no podemos tener personajes que tengan esto como una característica y que también se pueda trabajar eso. Y creo que, por ejemplo, en el caso de Call Me by Your Name, hay una exploración de muchísimas más temáticas con respecto a la homosexualidad que solo el sufrimiento, porque hay algo mucho más grande ahí, que es el tema de el dolor del descubrimiento, el dolor de la diferencia también. Y creo que hay series que han podido trabajarlo y películas que han podido trabajarlo de formas mucho más interesantes. Pienso en Historia de una mujer en llamas, Retrato de una mujer en llamas, en donde se representa el dolor y el sufrimiento de no poder coincidir en el hecho de que una pareja que no puede existir en ese momento, versus películas como Decíselo a las abejas, una película lesbiana bastante conocida que salió en el 2018, en el cual está basado en un libro y cambiaron su final para hacerlo trágico, porque las historias gays tienen que ser trágicas. Y me parece también interesante a la hora de cómo vamos a escribir nuestras historias y cómo vamos a representarlas y qué cine vamos a recomendar y qué cine vamos a festejar y por qué razones. Es si realmente queremos seguir mostrando que el estilo de vida homosexual se vive rápido, se vive fuerte, pero se muere joven. O si realmente vamos a empezar a modificar algunas de esas narrativas o mismo a recomendar otras películas o a alentar la producción de otro tipo de películas. Nosotros hicimos en Instagram una lista de 7 películas de amor romántico lésbico en donde nadie muere al final, y donde dentro de todo hay algún tipo de final feliz, exceptuando por una película donde no lo hay, que es Añara. Añara, no la vean, es muy buena, pero no la vean si se sienten mal. Pero voy a dar rápido un último ejemplo para los gamers que están hoy, que es el tema de Last of Us, un videojuego, Les Últimos de Nosotros, en donde hay mucha representación gay y aunque sea... Bueno, bocha me parece una palabra fuerte. Bueno, hay 2 representaciones gays. Hay 3 gays, lo cual es un montón para un videojuego y hay amor lésbico. Bueno, queda un minuto, vamos a estar subiendo videos más seguidos, tal vez sigamos con esta sección de los tropos, no lo sé, vamos a ver. Pero definitivamente vamos a volver a laburar con temas de sexualidad y temas más relacionados a anatomía, ciencias, etc. Estamos volviendo a pedir donaciones para volver a hacer los talleres. Nada, vamos a estar lanzando unos talleres ahora en estos días, así que se van a estar enterando. Les queremos mucho y nada,
si les gustó esto de los tropos, es muy probable que también hagamos unas placas o juguemos con algunas de esas cosas. Vamos a estar subiendo más material sobre análisis de cine y análisis de media en estos días. Y nada, les quiero mucho y nos estamos viendo. Que tengan súper buen, hermoso finde. Y si quieren más material sobre esto, mándenos un mensaje.